Ahí va otra vez, ya estamos grabando la sesión, ¿sí? Entonces, prosiguiendo con lo que acabamos de explicar la última clase, vamos a distinguir con estos problemas qué es distancia, qué es desplazamiento, qué es velocidad, qué es rapidez y qué es aceleración en cada uno de los problemas, ¿sí? Entonces, este es el tipo de problemas que les queremos poner o con los cuales evaluaríamos el siguiente examen parcial para que lo tengan bien en mente. También dominar cada uno de estos cuadritos va a ser muy útil para cuando empecemos a dejar las actividades de problemas, ya que el Tipens, ¿cuál Tipens? Perdón, el Pérez Montiel, sí, el Tipens es el libro de temas electros de física, que diga el libro de Pérez Montiel, que es este, digamos que los ejercicios que trae planteados, ya conforme vayamos avanzando, por ejemplo, esta tanda de ejercicios, ¿sí? Literalmente son los mismos ejercicios que se dejaron en los otros problemas. A lo mejor en lugar de decir una lancha, dice un coche, o en lugar de decir un autobús, dice una moto, o en lugar de decir por ejemplo, la corriente de un río puede ser la corriente de un riachuelo, y en lugar de decir barca puede decir balsa, pero lo único que cambian son los números de los problemas. Entonces, si le entendemos y pescamos bien los ejemplos en amarillo, hacer digamos, estos ejercicios que se encuentran aquí de color verde, es como nada más replicar y cambiar los números. Entonces, es muy, muy importante que estos vayan quedando claro. Ahora, para abordar los problemas más básicos y lo primero que estaremos viendo en el curso de física, está esta serie, digamos, de pasitos, así como les dimos unos pasitos para abordar los problemas de vectores, estos mismos pasos, bueno, estos son otros pasos, por supuesto, digamos que es la secuencia que se recomienda para ir haciendo cada ejercicio, cada problema que se deje. Primer paso, hay que obtener los datos, ¿sí? Los datos se obtienen, pues, ahora sí que del texto. Entonces, siempre el primer paso es el más complicado, en el sentido que es necesaria a veces interpretación o lectura de comprensión. Ya que identificamos los datos, al conocer los datos, por ejemplo, me dieron velocidad y tiempo, ¿no? Nada más. Entonces vamos a revisar en nuestro formulario, que eventualmente lo vamos a ir construyendo, vas a identificar qué fórmulas tienen esos datos, y de acuerdo al texto o a lo que te platica el problema, vas a identificar con qué fórmula vas a trabajar. Entonces, el paso número 2, pues es relativamente sencillo. En realidad, depende mucho de que el paso número 1 lo hayas hecho bien, ¿sí? Después, digamos que el paso 3 en ocasiones va a ser un paso opcional. Vamos a revisar si se tienen que hacer o no conversiones de unidades. El parcial anterior, más que hablar de física en los temas, en realidad se habló de matemáticas. Entonces, revisamos cómo eran las matemáticas, pues para hacer cambios de conversiones, ¿sí? Cambios y conversiones. Hay muchos problemas donde hacer la conversión pues no es necesario. Entonces, les recuerdo, este paso puede que lo tengamos que hacer, y en algunos otros problemas a lo mejor no lo tendremos que hacer, ¿sí? El paso número 4 también es un paso opcional, ya que tenemos bien transformadas las unidades y en este caso está identificada la fórmula. Hay veces que nos piden un dato de la fórmula que no está despejado, entonces aquí es importante saber hacer los despejes. Aunque los despejes es en realidad un tema de matemáticas 1, pues bueno, aquí lo vamos a retomar de buena manera. Y la mejor forma de aprender a despejar y también aprender a resolver ecuaciones algebraicas son con problemas de física. Entonces, esto también va a ser un muy buen espacio para que pulan sus técnicas de matemáticas. En algunas ocasiones también el despeje es un paso opcional. Por ejemplo, vamos a ver aquí en el problema número 2 que no es necesario, o sea que la fórmula ya viene despejada, ¿sí? Paso número 5, sustituir los valores en las fórmulas. Entonces, esto tiene que ver con el tema de valor numérico que también se revisa en Matemáticas 1. Y después de sustituir y realizar las correspondientes operaciones, pues obtendremos el resultado que estamos buscando, ¿no? Entonces, básicamente, obtener el resultado tiene que ver con un uso correcto de la calculadora. Entonces, siempre, siempre hay que seguir estos pasitos, ¿sí? En algunas ocasiones, este paso quizás convenga ponerlo acá. O sea, identificar la fórmula, y ya que identificar la fórmula, pues hacer el correspondiente despeje si es que es necesario. Y
antes de hacer las sustituciones, revisar las conversiones. Entonces ahí está nuestra secuencia de pasos y vámonos al primer problema. La rapidez de un patinador es de 9 metros por segundo. ¿Qué distancia recorre en 60 segundos? Primer paso, vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos una velocidad, 9 metros por segundo. ¿Sí? Para saber qué es el dato, las unidades, digamos que eso se los dice, metros por segundo, son rapidez o velocidad. Segundos es unidad de tiempo, ¿sí? Y nos están preguntando qué distancia recorre. ¿Qué fórmula tiene velocidad, tiempo y distancia? Esta, la de rapidez. ¿Sí? Disculpen si de repente digo velocidad, pero bueno, hasta les digo que yo ahí llego a cambiar las palabras. Entonces, rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Como nos preguntan la distancia, esta T le está estorbando. Acuérdense que despejar significa limpiar o quitar lo que estorba. Cuando te dice ahí tu mamá, despeja la mesa, o despeje el camino, pues quita lo que estorba, ¿no? O quítese usted de ahí que estorba. ¿Sí? Entonces, como quiero despejar la D, que es lo que me pregunta el problema, significa dejarla sola. ¿Quién le estorba la letra D? La letra T. ¿Qué operación hace la letra T? Está dividiendo. Entonces, para yo poderla quitar de aquí, la pongo del otro lado multiplicando. Entonces, ahí está el despeje, bastante sencillo. ¿Sí? Y ya que tenemos el despeje, vamos a revisar las unidades. Tengo metros, tengo segundos y tengo segundos. Entonces, no tengo ahí ninguna unidad cruzada. ¿Cuándo se detectan unidades cruzadas? Cuando en una misma variable o en un mismo tipo de unidad existen discrepancias. Por ejemplo, que aquí te dieran horas y acá minutos, o aquí segundos y acá días, ¿no? O cualquier otra unidad de tiempo que pueda haber. Como aquí tengo metros y segundos y aquí tengo segundos, todo concuerda. De hecho, tip general para abordar cualquier problema de física, siempre trabajar en sistema internacional. Entonces, un truco para no estar batallando con las unidades, todo cámbielo siempre desde el principio a sistema internacional. Y si no te dan las unidades en sistema internacional, lo cambias. Por ejemplo, metros, segundos y segundos son sistema internacional. Entonces, automáticamente aquí sabemos que no hay que hacer ningún cambio de unidades. Y conforme vayamos haciendo problemas, van a ver que el sistema internacional siempre es más fácil de manejar que en este caso el sistema imperial o el CGS o cualquier otro de unidades que pueda estar por ahí. Ya tenemos la fórmula, entonces sustituimos en velocidad, ponemos 9 metros por segundo, en tiempo ponemos 60 segundos, ¿sí? Estos segundos de aquí se cancelan con estos segundos de acá, 9 por 60, 540. Entonces el resultado que estamos buscando son 540 metros. Entonces vean, muy simple, muy sencillo. ¿Dudas del programa 1 o comentarios del programa 1? Bueno, si no, proseguimos. Sale ahí medio alcancé a escuchar que no, Angélica. Ahora, número 2. Un atleta, un atleta avanza 4 kilómetros en un tiempo de 13 minutos. Entonces, esto es una distancia, esto es un tiempo. Calcular su rapidez, es decir, la magnitud de la velocidad, y nos pide calcularlo en kilómetros por hora y en metros por segundo. Entonces, aquí sí vamos a tener que hacer conversiones de unidades. Vean que los resultados nos piden kilómetros, horas, metros, segundos. Acá tenemos kilómetros y acá tenemos minutos. En ninguna parte tenemos segundos. Identificamos datos. Distancia es 4 kilómetros. Tiempo son 13 minutos. Nos preguntan la misma velocidad en distintas unidades. Entonces, la fórmula que requerimos es esta otra vez. Tenemos distancia, tiempo, velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Nada más que tenemos que hacer las conversiones de unidades. Aquí no es necesario hacerle el despeje, ya tenemos libre la letra que buscamos. Primer paso, estos 13 minutos los podemos hacer horas, ¿sí? El libro decide hacerlo de esa manera. Entonces 13 minutos los hacemos horas. Utiliza aquí el método del factor. En lugar de minutos quieres horas. Minutos los repites en la parte de abajo. Una hora corresponde a 60 minutos. Entonces 13 por 1 entre 60, punto 217. Y estas ya son horas. ¿Sí? Ahora, ya que tengo este número en horas, para obtener el resultado de kilómetros por hora, divido 4 entre este número. Mucho cuidado, no entre 13. Los errores más comunes al principio del curso de física es no poner atención en las conversiones de unidades. Y eso en muchas ocasiones les puede echar a perder bastante trabajo en sus exámenes. ¿Sí? Entonces 4 entre punto 200
17 da 18.43 kilómetros por hora. Entonces ya tenemos aquí el primer resultado que nos preguntaban. Segundo, ponerlo en metros por segundo. Ya que tengo este resultado, nada más le vuelvo a hacer otra conversión de unidades. En lugar de kilómetros quiero metros, en lugar de horas quiero segundos. Utilizo los factores de equivalencia correspondientes, 18.43 por 1000 entre 3600. Y otra manera alternativa de hacer cuando quieras pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, el número solo se divide entre 3.6. Si haces 18.43 entre 3.6 o sigues esta secuencia de pasos, vas a obtener 5.019 metros por segundo. Y aquí está el problema número 2 resuelto. ¿Alguna duda o comentario? Profe, Adelante. por ejemplo, ¿el inciso B se puede hacer en la calculadora? Sí, de hecho, muchos de esto, ya que tienes bastante práctica, por ejemplo, no es necesario que escribas todo esto. Ya que tienes este resultado, en tu calculadora pones 18.43 directamente entre 3.6 y te va a dar este número. Entonces, perdón, este número de acá. Entonces, conforme uno va teniendo práctica, uno lo puede hacer más rápido y de manera directa en la calculadora. De hecho, de los primeritos años que di clases aquí, tuve un alumno, el muchacho era, ay disculpen la palabra muchacho, pero la verdad era un huevonazo, pero era tremendamente listo, muy inteligente. Me entregó su segundo examen de física, así, todo vacío, con las puras respuestas, y yo dije, ¿y de dónde copió las cosas? Y ya le mandé a hablar y que me enseña cómo lo hacía todo en la calculadora, él solo se sabía las fórmulas de memoria. Yo supongo que como era tan listo, por eso a lo mejor era tan flojo, pero sí, te puedes evitar muchos pasos y todo hacerlo en la calculadora y es completamente válido. Digo, lo aprendí de ver a este chico y digo, pues si pueden, háganlo. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, entonces vámonos al que sigue. ¿Sí? Nada más otro comercial. Este problema también se puede hacer por distintos pasos. Por ejemplo, esto se podría hacer un 4000, esto se podría hacer... de hecho, miren, vamos a hacerlo nada más de manera alternativa para que vean que no, o sea que no necesariamente lo tienen que hacer de esta forma. Nada más los datos los voy a escribir transformados. Por ejemplo, 4 kilómetros pues son 4000 metros. El tiempo, 13 minutos. Para saber, 13 minutos los voy a hacer segundos. Entonces haces 13 por 60. Entonces vas a obtener 780 segundos. ¿Sí? Y ya con esto puedes calcular la velocidad en metros por segundo. Haces este de aquí entre este de acá. Digo, aquí lo voy escribiendo, pero vean que esto lo pueden, a ver, sin escribir lo pueden meter directamente en la calculadora y estar obteniendo los resultados. Y van a ver que aquí obtenemos 5.12, que es justamente el resultado que nos plantea acá. De hecho, creo que aquí hay como un error de unidades, ¿sí? Y las unidades, pues metros por segundo. Ahora, si lo quieres transformar a kilómetros por hora, el truco es multiplique por 3.6. Entonces, si tú haces 5.12 por 3.6, obtienes 18.46. ¿Sí? Entonces, vean que obtuve aquí una pequeña variación de decimales. Eso tiene que ver con el hecho de que a veces se tomen no sí o no todos los decimales. Estos resultados que yo estoy escribiendo aquí consideran todos los decimales posibles. Entonces, de hecho, digamos, son más exactos, más correctos que los que muestra el libro. Entonces, vean, forma alternativa de hacer el problema. Primero hice las conversiones todo a sistema internacional, uso la fórmula y después esto a kilómetros por hora. Entonces, no sé si hay alguna duda con esta alternativa que les acabo de mostrar. Bueno, entonces... No, profe. Sale, gracias Angélica. Entonces, vámonos al problema 3. Encontrar la velocidad en metros por segundo de un motociclista cuyo desplazamiento es de 8 kilómetros al este en 9 minutos. Entonces vean, cuando hablamos de velocidad tenemos que hablar de desplazamiento, y si hablamos de velocidad y de desplazamiento, vean que nos dieron esta distancia y además nos dieron la dirección, ¿sí? Entonces 8 kilómetros al este, entonces este es un vector, ¿sí?
identificamos los datos: desplazamiento es vector, 8 kilómetros al este, tiempo 9 minutos, velocidad en metros por segundo. Para poder hacer este cálculo, los 8 kilómetros los hacemos metros, o sea, 8000 metros. Entonces esto ahora diría 8000 metros al este. El tiempo 9 minutos. Si un minuto tiene 60 segundos, bueno, 9 por 60 da 540. Y ya con estos dos números haces 8000 entre 540. Es decir, 14.81 metros por segundo. Ojo, esto es una rapidez. Para que sea velocidad, tengo que dar el valor de la rapidez y además agregarle la dirección. ¿Sí? Entonces acuérdense que esto se puede hacer así como lo escribe el libro, o este resultado, la velocidad también la pudimos haber escrito como un punto coordenado, es decir, 14.81 metros por segundo en dirección este. El este es hacia la derecha y hacia la derecha tenemos 0 grados. Entonces lo pueden escribir así, o este mismo resultado en algunos otros libros lo encontrarán escrito de esta manera. ¿Sí? 18.81 metros por segundo en dirección radial más 0 grados en dirección angular. Entonces, estas son alternativas de escritura para el mismo resultado, o como lo hace el libro de Tippens, que yo no soy muy partidario de poner norte, sur, este y oeste, también lo pueden escribir así. Entonces, no sé si hay alguna duda con este tercer ejercicio y las opciones para describir el resultado. Profe, cuando la V no tiene como que la flechita es rapidez, ¿verdad? Correcto. Ah, ok, gracias, profe. Sale, entonces les digo, son pequeñísimas sutilezas y es a veces lo que hay que tener atención en el examen, ¿no? No confundir una cosa con la otra. Vamos al problema 4. Determinar el desplazamiento en metros que realizará un automóvil a viajar hacia el norte a una velocidad de 80 kilómetros por hora en 0.9 minutos. Entonces, chéquense, nos dan la rapidez y además nos dan esta dirección. Entonces, esto tiene que ser un vector, es decir, hablamos de una velocidad. Nos dan el tiempo, nos preguntan el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, por eso le ponemos un vector. Tip para que no se confundan: si V lleva vector, la rayita de vector, D debe de llevarla, ¿sí? O como los problemas de acá, si esto no lo lleva, el de acá tampoco lo lleva, ¿sí? Acuérdense, escalares producen escalares, vectores producen vectores. Ya tenemos los datos, ya tenemos la fórmula, hay que despejar el desplazamiento. ¿Cómo despejamos el desplazamiento? Muy fácil, este tiempo que está aquí dividiendo pasa multiplicando del otro lado para dejarle de estorbar al desplazamiento y quedar esta fórmula, ¿sí? Ahí acordando sus operaciones con vectores. Esta es la multiplicación por un escalar que vimos con los vectores. Ahora, transformaciones. Como el resultado, vamos a ver cómo nos piden el resultado. Vean que el programa no nos pide el resultado de una manera específica. Entonces, para todo hacerlo parejo, vamos a cambiar, aquí el libro todo lo cambia a sistema internacional. Por ejemplo, 80 kilómetros por hora lo va a hacer metros por segundo. Pueden usar el método del factor o simplemente, si tienen su calculadora a la mano, hagan 80 entre 3.6 y van a ver que les da 22.22. ¿Sí? Entonces, si tienen su calculadora, chéquenlo. Ese tipo de trucos precisamente ayuda a ahorrar mucho procedimiento en los exámenes para que no estés escribiendo todo esto y puedas pasar directamente a lo de acá. 0.9 minutos, bueno, 0.9 por 60, 54. Y ya tenemos en este caso la rapidez y tenemos el tiempo. Entonces, para encontrar la distancia, ojo, vean, distancia porque no tiene el símbolo de vector, pues ya nada más es multiplicar 22.22 por 54. Y al hacer la multiplicación obtenemos 1199.88 metros. Para que este numerito, que es una distancia, se transforme en un desplazamiento, la única información que le agregamos pues es la dirección, en este caso al norte. Y de manera también, digamos, alternativa, estos resultados ustedes los pudieran expresar así, como 1900, nada más, ojo, ahora es un desplazamiento. Entonces ahí le ponemos la D. Y aquí vamos a escribir
1199.88, perdón, de 10 pasos sin querer, .88 metros en dirección norte. El norte está a 90 grados, ¿sí? O en esta anotación pondríamos este número así y aquí 90 grados. O si lo quieren en coordenadas rectangulares, por supuesto que también se vale escribirlo así. Acuérdense que el norte es en la Y, entonces si hacen la transformación de coordenadas polares a coordenadas rectangulares, aquí vamos a poner 0 metros, que es la X, y aquí vamos a poner este número por acá positivo, porque 90 grados pues es, o sea, en la Y, ¿cómo se llama? Este positivo significa para arriba, o sea, hacia el norte. Entonces, quizás aquí la única novedad que les estoy agregando a los problemas son las distintas opciones que podemos tener para escribir el resultado. También pudiéramos tener esto así y escribirle que se trata de la dirección Y. O en algunos otros libros, en lugar de Y, le ponen una J. ¿Sí? Nada más que a mí eso de IJK lo resuelvo como para otro tipo de cosas. Se me hace más claro ponerle la Y. Entonces, la novedad aquí, el resultado lo pudieron haber escrito de alguna de estas 4 formas. Como aquí el libro maneja el rollo de norte, sur, este y oeste, pues lo escribe así. ¿Alguna duda con el ejercicio 4? Igual ahí, para ser más explícitos, le pueden poner el 0 en la X. Muy bien, entonces vámonos al 5. Una lancha de motor desarrolla una velocidad cuya magnitud, o también pudiera decir, desarrolla una rapidez de 6.5 metros por segundo. Si la velocidad que lleva la corriente del río es al este y es de 3.4 metros por segundo, calcular la velocidad de la lancha si va en la misma dirección y sentido que la corriente del río. Opción B, la velocidad de la lancha si va en la misma dirección pero en sentido contrario a la corriente del río. C, la magnitud velocidad de la lancha si requiere cruzar perpendicularmente el río de una orilla a otra. Determina también cuál será la dirección que llevará la lancha. Emplear el método del paralelogramo. Bueno, entonces, ahí método del paralelogramo se refiere al método gráfico, ¿sí? Entonces, inciso A, nos dan la velocidad de la lancha, que es un vector, por eso lo pone aquí en negritas. Nos dan la velocidad del río y, como sabemos, el inciso A nos dice que van en la misma dirección. Estos números se van a sumar directamente, sin importar la dirección. Entonces suman 6.5 y 3.4. Entonces va a llevar 9.9 metros por segundo en la dirección original, que era al este. Entonces vean, inciso A es muy fácil. Entonces en el movimiento de una dimensión, como lleva misma dirección y mismo sentido, es decir, es una sola dimensión. Entonces vean que estos vectores los tratamos como escalares y nos ahorramos muchos problemas. ¿Pudiéramos hacerlos con los métodos vectoriales presentados del capítulo anterior? Sí, sí se puede hacer. ¿Nos va a dar lo mismo? Sí. ¿Vale la pena hacerlo de esa forma? No, porque nos vamos a gastar mucho procedimiento y energía en hacer algo que es obvio. No sé si hay alguna duda del inciso A, poniendo especial énfasis en que entiendan cómo los vectores los pudimos tratar como cantidades escalares. Bueno, si no, vámonos al inciso B. Digamos, es la misma dirección, sentidos opuestos. Es decir, podemos pensar que la lancha va hacia la izquierda, por eso aquí le ponen un signo menos, y el río, pues como va al este, va hacia la derecha, entonces este será positivo. Entonces, en lugar de sumar 6.5 y 3.4, a menos 6.5 le quitamos 3.4, ¿sí? Entonces, como apuntó hacia la izquierda, el resultado lo podemos poner como 3.1 metros por segundo hacia el oeste. De hecho, este signo menos está de más ahí. O escribirlo con alguna de estas opciones que tenemos por acá, ¿sí? Escribir 3.1 metros por segundo, por ejemplo, en dirección 180 grados. ¿Sí? O
simplemente escribirlo como menos 3.1 metros por segundo, coma 0 metros por segundo, es decir, negativo en la X. ¿Sí? Y bueno, y aquí tener en mente que el signo negativo pues hace referencia en que va en el sentido opuesto. Ahora, C, la velocidad de la lancha va a ser perpendicular, o sea, aquí va a ser muy útil hacer un dibujito. El río va hacia el este, eso es lo que significa esta flechita de acá. La lancha va hacia arriba, en este caso lo pusieron hacia arriba porque es perpendicular. Recuerden que perpendicular significa que esto tiene que ser 90 grados. Entonces hay que sumar este vector horizontal con este vector vertical, ¿sí? Y por ejemplo, aquí lo hicieron por método gráfico. Ahora, para no meter el método gráfico aquí, vamos a hacerlo mejor por método analítico. Va a ser muy simple. Vamos a ver que el vector del río, ¿sí? Por eso les estaba insistiendo en que es importante que ustedes distingan si se trata de un escalar o se trata de un vector para que sepan qué tratamiento matemático darles. Cuando estuvimos en una dimensión como era el inciso A y B, que todo va sobre la misma línea, lo tratamos como escalares. Como ya no estamos en una dimensión, aquí sí lo tenemos que tratar como vectores. Entonces el vector río lo voy a escribir ya directamente en coordenadas cartesianas, se ve claro del dibujo, es 0, la velocidad del río. La velocidad del río, según los datos de por acá, es de 3.4. Entonces, volvemos acá a nuestro editor. Entonces, este es 3.4 metros por segundo. La velocidad de la lancha. Entonces, vector. Le ponemos el subíndice L para acordarnos que se trata de la lancha. Entonces, lo podemos escribir en coordenadas polares o ya para irnos de manera mucho más directa. Vemos que va hacia el norte, entonces, ay, perdón, aquí lo escribí al revés. Este va acá. O sea, esta es la horizontal, este es X, coma, Y. Y aquí sí va como el otro. Este sería 0, la velocidad del río. Y la velocidad del río, aquí nos dicen que, perdón, de la lancha es de 6.5. Entonces aquí van 6.5 metros por segundo. Entonces vean, velocidad del río hacia el este o hacia la derecha, velocidad de la lancha perpendicular hacia el norte, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que hacer pues es la suma de la velocidad del río con la velocidad de la lancha, ¿sí? Y eso nos va a dar la velocidad total que estamos buscando. Entonces vamos a poner ahí la velocidad total o efectiva. Entonces si sumamos este con este, es muy sencillo. El primero nos va a quedar 3,4 metros por segundo y el otro es 6.5 metros por segundo. Entonces este es el vector velocidad debido a que se combina la velocidad del río con la velocidad de la lancha. Para obtener este resultado del libro, es decir, los 63 grados y los 7.4 metros por segundo, lo que tenemos que hacer es pasar de rectangulares a cartesianas, ¿sí? Y para hacer eso tenemos que calcular R con ayuda del teorema de Pitágoras. Dejen, ahí está, que va a ser este elevado al cuadrado. Ya no les pongo la fórmula, ya lo voy sustituyendo directamente. Esas fórmulas las vamos a usar una y otra vez en todos los cursos de física, ¿sí? Siempre y cuando estemos trabajando con cantidades que se tratan de vectores. Y bueno, ya con ayuda de su calculadora voy a hacer 3.4 cuadrado más 6.5 cuadrado, me da 53.81, raíz cuadrada de eso me da 7.335 metros por segundo.
¿Por qué el libro lo puso diferente? Uno de los riesgos de utilizar métodos gráficos como es el del paralelogramo es que puedes obtener pequeñas variaciones debido a que no alcanzas a ver estas divisiones tan finas. Entonces, si ustedes lo miden, van a ver que están adelantito de los 3, del punto 3, ¿sí? Y entonces esto les va a hacer percibir que esto era un 4. Por eso ahí pone 7.4, como que lo redondea. Pero el resultado correcto es este, por el método analítico. Si se tiene una regla súper fina y este dibujo se hace con alta precisión, vas a obtener este resultado, no vas a obtener este que te pone el libro. Y para obtener el ángulo, vean que estamos en el cuadrante número 1, no necesitamos ningún ángulo de corrección. Entonces el ángulo es igual a la tangente inversa, en este caso de la y, que es este número, 6.5, entre 3.4. Tengo metros por segundo arriba y abajo, eso se va a cancelar. 6.5 entre 3.4 da 1.91 y la tangente inversa me va a dar este ángulo, 62.38. Nuevamente, el libro pone aquí 63 grados porque como lo va a ver adelante del 62, pues lo redondea hacia 63. Pero estos son los resultados correctos, ¿sí? Finalmente, la velocidad total también se puede expresar como 7. Le voy a poner los 3 decimales. 7.33 metros por segundo, 62.38 grados, ¿sí? O al estilo del Tippens, 62.38 grados en dirección noreste, haciendo un ángulo de 63 grados respecto a la X o usando el complementario de acá. Entonces, no sé si hay alguna duda con este ejercicio que era el 5, me parece. Entonces, hasta el momento ha sido como quien dice el más complicado. Entonces, ¿alguna duda o comentario del ejercicio 5? Profe, Sí, Natalia. el video que publicó en el, bueno, en el de En el no canal sé es cómo. la clase anterior que tuvimos. Como ya la había tenido con otro de los grupos, con el 314 y 324, la grabé con ellos, ¿sí? Y el video que está publicado es la clase que tuvimos justo antes de esta. Y como esta clase no la he tenido con ningún grupo, de hecho la estoy grabando. Entonces, ahorita que se acabe esta clase, les publico un nuevo video. Ah, ok, profe, esa era mi duda. O sea, para volver a verlo de nuevo, entonces veo esta, ¿verdad? Sí, si quieres volver a ver esta clase, justo esta de los problemas, va a ser el nuevo video que publicaré y le voy a poner un título diferente, le voy a poner como ejercicios de cinemática o ahorita le pongo un título, ¿no? Todavía no he pensado que sea más Ok, adecuado. profe, Sale. gracias. Bueno, entonces, 6. Una camioneta adquiere una velocidad de 45 kilómetros por hora al poniente, o sea, al oeste, ¿sí? O en dirección 180 grados, en 3.8 segundos. ¿Cuál es su aceleración en metros por segundo al cuadrado? Entonces, tenemos la velocidad, nos dan, en este caso, el tiempo, y vamos a utilizar esta fórmula. Aceleración es igual a velocidad entre tiempo. Estos 45 kilómetros por hora hay que hacerlos metros por segundo, ¿sí? Para que con estos segundos nos den las unidades correctas. Entonces, podemos hacer el método del factor o simplemente haga 45 entre 3.6. 45 entre 3.6 da 12.5. Entonces aquí tenemos la velocidad y simplemente la velocidad hacemos 12.5 metros por segundo entre el tiempo que fue de 3.8. Hacen esta cuentita en su calculadora, obtendrán 3.29 metros por segundo. Para que sea el vector, ya nomás decimos 3.29 en dirección oeste o dirección poniente, o si lo llegan a preferir, lo pueden escribir en cualquiera de, perdón, más bien en estas, o si lo prefieren, pueden utilizar cualquiera de estas notaciones para expresar a la aceleración, ¿sí? Aquí yo nomás ya lo haré de una manera. Aceleración va a ser igual a 3.29, 180 grados. Y muy importante aquí ponerle las unidades, metros por segundo al cuadrado. Siempre es importante poner las unidades para saber qué son las cosas. A veces las letras de las fórmulas pueden ir variando, lo que sí nunca varía son las unidades. Entonces, de reconocer las unidades, tú sabes si se trata de una aceleración, o en el caso de acá, una posición, o en el caso de acá, una velocidad, ¿sí?
Yo sé que puede dar un poco de flojera poner las unidades, pero al menos háganlo en el resultado final. Igual en el procedimiento, como lo mostramos por aquí, aquí pueden omitirle las unidades si les da flojera escribirlas. ¿Sí? De hecho, en la calculadora ustedes no pueden poner las unidades. Entonces, un truco muy socorrido es cuando hagas la sustitución, ignoras las unidades y ya nomás se las pones hasta el final. ¿Sí? El riesgo de hacer esto es que a lo mejor te puedes perder en qué unidades obtenías al final, pero la ventaja que tiene el sistema internacional es que si tú te la sabes de memoria nunca tienes que hacer el análisis, solo pones la unidad que corresponde. Por eso es tan ventajoso trabajar en sistema internacional en comparación a otro tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda del ejercicio número 6? Y bueno, para terminar, o bueno, ya nos quedan 3 minutos para no quedarme correteado. El 7 y el 8 los retomo ya la clase del viernes, ¿sí? Y bueno, aquí voy a detener esta grabación para que